Hola, buenas tardes. El día viernes 8 de mayo del 2020 tendremos una mesa redonda sobre el tema de la pena de muerte. Cada uno de los participantes tendrá un tiempo aproximado de 2 minutos con el que lo podrá utilizar para expresar su punto de vista. De este lado tenemos a Alexis Longinos y Frida Flores, y del otro lado tenemos a Valeria Moreno y a Estefanía Ortiz. Para tener éxito en esta mesa redonda deberán justificar por escrito todo lo que vaya a ser mencionado. Los participantes tendrán derecho a réplica y cada uno puede proponer más de una intervención con el tiempo ya acordado. Al finalizar, yo lo indicaré y daré la conclusión del tema. Para dar inicio voy a dar una breve introducción de qué es la pena de muerte, la pena capital o la ejecución. Consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales se pueden aplicar esta sanción suelen ser denominados como delitos capitales. Bueno, y ahora sí, le voy a dar la palabra a Alexis Longinos. En contra de la pena de muerte, al igual que mi compañera Frida Flores. Y bueno, vamos a empezar. La pena de muerte consiste en provocar la muerte a una persona por delitos que llegó a cometer. Estos delitos se llaman delitos capitales y al hacerlos o cometerlos se lleva una sanción que es su muerte en muchos de los países, principalmente en China, pero en algunos otros la consecuencia sigue siendo igual de justa, pero no es inhumano como este tipo de acción. Por ejemplo, China tiene más de 900 casos con pena de muerte y ninguno está registrado o no los quieren registrar ante el mundo. Y esto nos da mucho a qué decir porque no nos da una veracidad sobre este tema y sobre lo que está haciendo con esas personas. No nos está dando las razones de sus muertes, pero aún así los mata. Y es por eso que existe la Amnistía Internacional, que trabaja en darle fin a esta acción. Ahora le paso el turno a Frida Flores. Pues como dijo mi compañera Alexis, en mi opinión creo que la pena de muerte debería estar prohibida y no debería de ejercerse en ningún país, puesto que viola el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con esto quiero decir que es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Ahora, en muchos países donde se aplica no disminuye los delitos y en países donde se abolió hay menos homicidios. Además, un estudio de 36 años de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos concluyó que no hay evidencias de que este castigo sirva para intimidar y así reducir los crímenes. En particular, es utilizada esencialmente en países con regímenes dictatoriales, donde se quiere castigar a los disidentes políticos y minorías perseguidas, casos como China, Irán, Arabia Saudita, etc. Y deseo subrayar que la discriminación en la aplicación de la justicia y la falta de recursos para defenderse provoca que los pobres y miembros de minorías raciales tengan más probabilidades de ser condenados a la muerte. Ahora puede iniciar a hablar Vale Moreno. Mi compañera Estefanía Ortiz y yo estamos a favor de la pena de muerte por varias razones. Pero para empezar, la pena de muerte se ejerce en personas que han cometido algunos de los siguientes delitos, como son asesinatos, delitos sexuales, como la violación o la pedofilia, tráfico de drogas, tráfico de personas, etc. Existen muchos métodos que aseguran su ejecución instantánea y sin dolor. Uno de ellos es el método más recurrente, que es la inyección letal, que no provoca ningún dolor. Por lo contrario, el encarcelamiento prolongado es cruel e inhumano la mayoría de veces. Una razón por la que yo estoy a favor de la pena de muerte es que no se me hace justo que un asesino tenga más derechos que la víctima. Por ejemplo, una buena defensa con los mejores abogados, un juicio justo, un trato digno, apoyo de su familia y amigos, una vida, aunque sea en la... A continuación puede hablar Estefanía Ortiz.
Y bueno, yo estando a favor, en la pena de muerte me voy a basar en 5 puntos que considero son los más importantes, y el primero es la razón de justicia, y es que esta idea se sustenta por un lado por fundamentaciones religiosas, cuya máxima expresión se encuentra en el Antiguo Testamento, como puede ser la ley de talión, que es vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. También cabe destacar desde fundamentaciones religiosas que las penas deben de tener como base la necesidad de expiación. Por otro lado, se fundamenta en las teorías absolutas de la pena, cuya máxima era la pena justa, y estas teorías se basan en la libertad de igualdad naturales de todos los hombres, y por lo tanto, cuando un hombre comete un delito, se ha de retribuir al autor del delito con una pena equivalente al mal que ha ocasionado. Ahora puede tomar la palabra Alexis Longinos. Muchas gracias por volverme a dar la palabra. Y bueno, quería hablar sobre el Día Mundial sobre la Pena de Muerte, que por cierto es el 10 de octubre. Y esto tiene por objetivo sensibilizar la opinión pública, ya que las condiciones en las que se comete este acto son inhumanas, ya que no por haber cometido tales acciones se va a pagar con su muerte, ya que no tendría sentido. Por ejemplo, existe un asesino, mata a una persona, pero tú, en plan de venganza, vas y lo matas. Eso no llega a tener un sentido congruente, por lo que se deberían aplicar sanciones equivalentes o justamente para el delito que se cometió, y no se debería pagar con la muerte de él mismo, porque si no, pues primero es inhumano, no tiene sentido y no hay razones para darle la muerte a alguna persona. Además, existe como ya lo había dicho, la Amnistía Internacional, que está en busca y en lucha de quitar esto de la pena de muerte. Paso el turno a Frida Flores. Asimismo, aceptar la pena de muerte es un retroceso para la evolución humana, puesto que ejecutar a una persona porque le ha quitado la vida a otra es un acto de venganza, no de justicia. Es necesario recalcar que al convertirse el Estado en dueño de la vida y la muerte, puede ser visto como un ejemplo a imitar y generar lo contrario a lo que se busca, una espiral de violencia social. Puede ejecutarse a un inocente. Por ende, el Estado y la sociedad cometerían la misma atrocidad que pretenden castigar, y la muerte es irreversible. De igual manera, al oponernos a la pena de muerte, no estamos intentando minimizar o aceptar la delincuencia, pero como han dicho muchas familias que han sido víctimas de esto, la pena de muerte no puede verdaderamente aliviar su sufrimiento, simplemente extiende ese sufrimiento a la familia de la persona condenada. A causa de una ejecución o la amenaza de una ejecución, inflige un terrible maltrato físico y psicológico. Una sociedad que ejecuta a delincuentes está cometiendo la misma violencia que condena. Cedo el turno a Estefanía Ortiz. Y bueno, como segundo punto es la utilidad social, que es dentro de las teorías relativas. Se encuentran las teorías de la prevención general y en concreto de la prevención general negativa. Estas se basan en la idea de crear ciertas contramotivaciones en los transgresores potenciales. Y en tercer punto es el ejercicio de la legítima defensa. Esta argumentación se basa en la idea de que el sujeto, víctima del delito, no ha podido ejercer su derecho a la legítima defensa y por lo tanto es la sociedad quien debe llevarla a cabo. En cuarto punto, no existe riesgo de sentenciar a un inocente. La exigencia de garantías jurídicas tales como las apelaciones, la revisión obligatoria de la sentencia de muerte, etc., impide que solo se condene a los culpables reales de los hechos delictivos. Y en quinto punto, los costes económicos. Los partidarios de la pena de muerte sostienen que la pena de muerte es, en términos económicos, más rentable que las alternativas que se presentan en dicha sanción. Como último turno, para ya pasar a las conclusiones, puede hablar Valeria Moreno. Otra razón por la que estoy a favor de la pena de muerte es ya que las cárceles se llevan gran parte o parte importante del presupuesto estatal. Es decir, al aplicar una pena de muerte, el precio es muchísimo más accesible al precio al privarlo de su libertad, ya sea por un tiempo o para siempre. Esto sea en la salud o en la alimentación del reo o simplemente en el mantenimiento del lugar. Otra razón es por la seguridad social.
La pena de muerte es capaz de crear estímulos disuasorios de los transgresores potenciales, es decir, que los potenciales, al cometer un delito, se den cuenta que no pueden pasar por encima de los derechos de los demás. De hecho, existen pruebas que existe una reducción o hay una reducción de 8 asesinados por cada ajusticiamiento. Es decir, la pena de muerte también es útil para crear conciencia en la población y así evitar nuevas víctimas inocentes. Y creo que la razón más importante para mí para estar a favor de la pena de muerte es el miedo a la fuga o a la reincidencia. Este sentimiento de miedo y temor que conlleva apoyar la pena de muerte, ya que si el reo o el delincuente consiguiera escapar del control penitenciario o de la cárcel, tiene la posibilidad o cometa los mismos delitos. Entonces la pena de muerte es la única condena o método capaz de asegurar que no lo volverá a hacer o a delinquir. Muchas gracias por haber dado su opinión respetuosamente. Y bueno, en conclusión podemos decir que este tema ha hecho una polémica muy fuerte a nivel mundial, porque la sociedad ha tomado bandos de que si están en contra o a favor, pero hoy en día podemos decir que, podemos tener espacios donde discutirlo y cada quien puede dar su opinión respecto al tema y ser escuchados.